Don Aldair Rodríguez, pero a propósito de Maduro, no hay conversaciones sobre el tema, pero se abrió el debate porque la canciller dijo que no descartarían darle el asilo a Nicolás Maduro. ¿Exactamente qué dijo la canciller? Juan, fíjese, mientras cuestiona a María Corina Machado, se alinean un poco con Nicolás Maduro, por lo menos le abren la puerta precisamente a que se asile en Colombia, esto en medio de las especulaciones que han surgido por las presiones que está ejerciendo actualmente Estados Unidos en aguas del Mar Caribe y a las amenazas que en las últimas horas ha lanzado desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump, que ha dicho incluso que se preparan operaciones por tierra para recuperar la democracia en ese país. Pues bien, dice la canciller que Colombia no cerraría la puerta a un eventual asilo al líder del régimen y que cualquier solicitud, incluyendo a este tipo de personas cuestionadas por la comunidad internacional, debe ser valorada por Colombia. Esto fue lo que dijo ayer en la cumbre de países del Caribe Occidental. Bueno, ustedes saben que Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio. Por consiguiente, cualquier solicitud de asilo que nos haga o de solicitud de protección internacional de una persona, de un ciudadano de cualquier otro país, pues Colombia no tiene más, digamos, destino que valorarla, ¿no? Responde entonces de esa manera la canciller a una polémica que se había generado en las últimas horas tras unas declaraciones donde ella misma aseguraba que pues no había ningún motivo para negarle el asilo a Nicolás Maduro, y esa idea se reforzó también con una declaración que dio el presidente Gustavo Petro ayer aquí en esta cumbre, donde defendió nuevamente a Venezuela. Dijo que él no defiende al régimen particularmente, sino al Estado venezolano en medio de estas agresiones, y aseguró que Estados Unidos lo que está buscando en este momento es quedarse con el petróleo, y por eso alertó a todas las naciones presentes. Para terminar, Juan, una lista rápida de algunos asilos que ha concedido el gobierno colombiano, no solo en este gobierno, sino en el pasado. Vamos a iniciar con el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Ese sí lo otorgó el presidente Gustavo Petro. Fue en el año 2024. Otro fue en el año 2002 al expresidente interino de Venezuela, Pedro Carmona. Y en 1992 son tal vez los más recientes relacionados con personajes de este nivel, al expresidente de Perú, Alan García, en 1992. 6 de la mañana, 14 minutos. Hay unas normas, efectivamente, como lo dice la canciller, que rigen el derecho del asilo. Hay unos espacios de discrecionalidad que tienen los países. Queda claro con lo que ha dicho la señora canciller que esa es una posibilidad, que el propio gobierno del presidente Petro advierte. Qué bueno sería, pienso yo, y lo digo con todo respeto, que se oyera duro en Venezuela lo que millones de colombianos pensarían frente al asilo de Nicolás Maduro. Querríamos los colombianos que ese tirano, que ese dictador, que ese violador de derechos humanos, que ese ladrón de elecciones venga asilado a Colombia. Colombia recibiría con brazos abiertos a quien tanto daño le ha hecho a nuestro país. Uno es el plano, Rafa, del derecho internacional y de las normas de asilo, por supuesto, pero otro también es el clima de opinión nacional. Casi todas las encuestas que se han publicado sobre favorabilidad de personajes muestra no el desdén, sino el desagrado, el repudio, el rechazo y la indignación con Nicolás Maduro en Colombia. Don Rafa. Sí, pero ¿sabe qué ocurre? Esto es lo que decía Karl Popper, ¿no? Las verdades no falsables. ¿Por qué? ¿Podía decir lo contrario la canciller? ¿Podía decir, no, de ninguna manera aceptaríamos a Petro? Lo que dice es que lo pida y ya veremos. Maduro. Y en otro... Maduro, perdón. Y por otra parte... tengo la sensación de que el propio Nicolás Maduro no estaría dispuesto a asilarse en Colombia, ¿no? Tiene otros países que lo cuidarían mejor y sobre todo que lo protegerían. No hay que olvidar que algunos dirigentes políticos que han salido al extranjero fueron asesinados después. El caso, no sé, recuerdo de Orlando Letelier, ¿no? Que fue ministro en Chile y fue asesinado en Estados Unidos, ¿no? Es decir, primero, ¿que podía decir lo contrario? Podía decir, no lo vamos a...
Yo creo que sí podría decirlo. Yo creo que hay muchos países que en este momento dirían, bajo ninguna circunstancia nosotros ni siquiera estudiaríamos la posibilidad de darle asilo a un tirano y a una persona que además está acusado de narcotráfico y delitos internacionales. Yo sí creo que hay naciones que en este momento, si se lo preguntan, yo creo que Donald Trump, por ejemplo, diría, bajo ninguna circunstancia. ¿Usted está a favor del derecho internacional humanitario y del derecho de asilo? Pues no en todos los casos. No, eso es un derecho internacional. Después se puede decidir si sí o si no, pero el principio está. Y ella no ha dicho exactamente, sí, lo aceptaríamos sin ningún problema. Pero se lo ofreció, le abrió las puertas. Le abrió la puerta, pero no... Ella dijo sí y luego corrigió y dijo, lo estudiaríamos. Sabe que... Pero esto que dice Rafa es bien interesante porque esta es justamente la polémica que ha abierto la canciller. Lo que estamos discutiendo aquí en esta mesa es la polémica. Es la polémica que hay en Colombia. Don Santiago Ángel, ¿qué iba a decir? Juan, es que a mí me parece que de fondo la discusión sobre el asilo o no el asilo no es lo más importante. Creo que sí hay un cambio de posición del gobierno, porque el presidente, la misma semana en la que habla del asilo para Maduro, que no es una cosa menor, decirle a Maduro que se pueda asilar en Colombia es decirle a Maduro que deje el poder en Venezuela. Esa misma semana el presidente Petro dijo que ya era momento de un gobierno de transición en ese país, y a mí sí me parece que hay una ruptura de la línea que había manejado el gobierno colombiano frente a Venezuela. Están ofreciéndole un asilo a Maduro, y si eso significa que haya una transición pacífica y no un escenario en el que puedan morir civiles inocentes para un gobierno de transición, como lo dijo el presidente, pues no me parece una mala idea. A mí, Juan, lo que me parece es que este gobierno ya ni siquiera disimula. Maduro y este gobierno son uña y mugre. Y la verdad es que es contradictorio el discurso del mismo presidente Petro frente a este tema, porque el presidente Petro dice que no reconoce a Maduro como un gobernante legítimo en Venezuela, pero sí le concede un derecho de asilo. Y si la preocupación del gobierno es el derecho internacional humanitario, pues debería preocuparse primero por la violación de ese derecho internacional humanitario por parte de Maduro. Maduro ha encarcelado a la oposición prácticamente toda, y la que no, la sacó del país. La persecución a los medios de comunicación y a los periodistas libres es evidente. Todos han tenido que ir a refugiarse a cualquier parte del mundo. Entonces, este ofrecimiento, esta apertura de puertas de Maduro a Colombia no es más que una pantomima del gobierno. Son uña y mugre. Este gobierno y Maduro son uña y mugre. No le puede dar asilo a delincuentes, me muero de la pena. Uno le da asilo a una persona perseguida, a una persona que no tiene circunstancias para estar, que lo podrían matar si se queda en su territorio. Bueno, a él también le podría pasar eso por la recompensa, pero a lo que me refiero es, el tipo es un delincuente. Yo no me sentiría cómoda como colombiana que bajo mi mismo cielo esté viviendo un tipo como Nicolás Maduro. Eso sería un insulto. Aquí está. Prefiero irme. Aquí está la polémica. Eso es justamente lo que hoy está concentrando un debate, aunque ha advertido el gobierno, no se adelanta ninguna conversación con ese fin. La puerta se abrió.